Nos levantamos cada mañana rogando y deseando que sea un buen día, porque el futuro para todos es incierto. Queremos estar bien, sin mayores problemas. La mayoría de este mundo busca un Dios que le proteja. No se considera otra opción. Si existe un Dios, será para protegernos, decimos, para salvarnos de toda dificultad o aflicción. Y aunque no lo digamos, así lo sentimos. El instinto de supervivencia nos lleva a desear lo mejor para nosotros y el mundo que nos rodea. Además, si alguien dice ser cristiano y parece fracasado, ¿a quién le puede interesar lo que crea? En cambio, si se ve sano y próspero, querrán hacer propia dicha fe, sin importar de qué se trate, si responde a mis necesidades. ¿Por qué pasa esto? ¿No has escuchado decir, después de esta vida no hay otra? Todos portamos una naturaleza alejada de Dios, con sus sentidos puestos en esta tierra, lo que llama la palabra de Dios el hombre natural. Este hombre no puede discernir por causa de su naturaleza lo que es eterno. En Juan 3:12 Jesús dijo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Por esa naturaleza el ser humano se cree el centro de todo. Lo único que ve es lo que dicen sus sentidos. Es como un ciego que camina a tientas. La carne teme a la muerte porque no tiene control sobre ella. Porque todo lo que ama de esta vida, con la muerte se termina. Por eso en Gálatas 5:17 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Por qué los deseos de la carne y los del espíritu se oponen entre sí? Porque los deseos de la carne solo ven lo temporal y el del espíritu ve la eterna voluntad de Dios. El Evangelio de Mateo relata una particular escena entre Jesús y Pedro. En Mateo 16:23 dice, pero él, Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué Jesús reprende a Pedro? ¿Por querer protegerlo, evitando su muerte? ¿No es eso lo que hacemos todos, cristianos o no? Pedro estaba reaccionando en el plano temporal. ¿Qué movía a Pedro tratando de impedir que Jesús se sacrificara? Nosotros diríamos que Pedro amaba a Jesús. También hacemos lo mismo ante el peligro de un ser querido. ¿Por qué Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás? En realidad no reprende directamente a Pedro, sino a Satanás, que está induciendo a Pedro al error, usando los buenos sentimientos de éste para hacer tropezar a su Señor. ¿Cómo es posible que lo que consideramos bueno sea usado para el mal? Pedro aún estaba bajo la sombra del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y el mal. Estaba haciendo uso de su voluntad totalmente desconectado de la voluntad de Dios. ¿Quién estaba en ese árbol? ¿Se recuerdan? En el jardín del Edén. Claro, Satanás. ¿Cuál fue el propósito de tentar a Eva y a Adán en el huerto? Hacer que el hombre se rebelara al diseño eterno. El hombre ahora desea ser como Dios, haciendo su propia voluntad, ya sea para el bien como para el mal. Por eso es que no necesita que Dios le diga nada. ¿Para qué saber de Dios si sabemos lo que es bueno y malo? Entonces, ¿por qué Jesús reprende a Satanás? Porque Jesús sabía que su sacrificio era el plan eterno de Dios y las intenciones de Satanás era utilizar a Pedro usando sus sentimientos,
sus emociones, su afecto natural, que no tiene que ver con el amor de Dios. Ahora, me pregunto cuando nosotros nos sentamos en el sillón del dentista, ¿por qué no luchamos contra él por el dolor que nos causa su intervención? En realidad nos entregamos sin saber realmente lo que hará en nuestra boca. Sentimos pinchazos, un taladro que se mueve allí y suena, pinzas, un chorro de agua muy fuerte para limpiar, aire que molesta. Ahora, ni que hablar cuando es necesario extraer una pieza. ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué hace que nos sometamos a tal tortura? La vida de los dientes. Jesús se sometió a la voluntad del Padre y no se sentó en un sillón de un dentista. Él se entregó voluntariamente y fue torturado cruelmente por los soldados romanos y luego de ser clavado de pies y manos allí en una cruz, entregó su vida. ¿Por qué? ¿Qué hacía que soportara todo eso? Él entregó su vida con su muerte y resurrección. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ver más allá de esta vida temporal. Ahora, ¿qué entonces necesitamos nosotros para ver más allá de nuestra vida y de nuestra existencia temporal? Que está llena de aflicciones, ¿no es cierto? En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Aquí el apóstol Pablo ya tiene una visión más allá de lo que ha de ocurrir después de la muerte. Y nosotros ante las aflicciones, ¿qué hacemos? Rogamos a Dios que nos libre. Desde la mañana comenzamos a orar y pedimos, Señor, por favor, que este día sea un día hermoso, que salga el sol, que no llueva, o que no haga frío, o que me vaya bien en el trabajo, que pueda hacer todo lo que yo he pensado hacer. Yo no me imagino a Cristo pidiendo al Padre cada mañana que lo librara de todos los que deseaban su muerte, como nosotros lo hacemos a diario. Cristo confiaba su vida a la voluntad del Padre, como nosotros confiamos en el conocimiento del dentista al entregarle la boca, dispuestos a sufrir si es necesario, ¿no es cierto? Jesús no dijo que sus discípulos estarían protegidos de todos los peligros que se presentaran en este mundo. Es más, dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo y los cristianos de aquella época despertaban cada día bajo persecución. Eran la burla de todos. Los apresaban y mataban. ¿Qué significaba para ellos tener un buen día? Me imagino que abrir sus ojos hoy en el paraíso como el malhechor en la cruz. Cuando el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tener un buen día para ellos era saber que ninguna circunstancia, ni poder humano o espiritual, les podía cambiar su destino eterno. Nada les podría separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Romanos 8:32 en adelante dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo
Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo vino a este mundo a dar sentido eterno a la muerte, pero también a esta vida. Filipenses, y con esto estamos terminando, dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Cristo es nuestra vida, también el resto lo es. Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas, dice, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Ahí está el tesoro. Allí está el sentido de la vida. En Cristo, no en una religión. En Cristo, conocer a Cristo. Conocer a Cristo también significa conocernos a nosotros mismos. Él revela lo que somos. En la carne, en el hombre natural. Hay revelación de Dios en la palabra de Dios. Él se revela en ella y nos muestra la vida eterna que tú y yo necesitamos antes que sea demasiado tarde. Un abrazo.